esto, ¿ya? Ahí vamos a empezar a grabar. Creo que estamos grabando ya. Sí, estamos bien. Entonces vamos a comenzar señalando que en realidad vamos a ver dos perspectivas teóricas para el análisis organizacional, eh, que creemos, la verdad, nos da a nosotros, por lo menos como profesores y los que hemos trabajado en el área, nos da una mirada, digamos, que nos permite comprender las organizaciones, ¿ya? Y esta comprensión está basada básicamente en una perspectiva, que es una perspectiva basada en la teoría general de sistemas, ¿ya? Que la tenemos por acá, ¿ya? Entonces tenemos la teoría general del sistema por un lado, eh, y aquí aparece uno de los autores importantes dentro de esta teoría que comienza, fue Kurt Lewin, o Kurt Lewin, y en el año 51 ya. Este es un psicólogo del enfoque gestáltico y que fue uno de los que estableció las bases del pensamiento sistémico, ¿ya? Y lo hizo a través de una teoría, y la teoría fue la teoría del campo, que es muy famosa y conocida, ¿ya? Y de alguna otra manera acá ya este autor eh, lo que empezó a mirar acá, eh, planteó diciendo que en realidad las conductas, los comportamientos de los individuos y de los grupos ya estaban determinadas por la interacción con el entorno. ¿M? El entorno circundante entendido como el campo, ¿ya? A eso se refiere con la teoría de campo. Entonces ya hay una relación, disculpen, ya hay una relación importante entre el individuo, los grupos, ¿ya? Y el entorno circundante. ¿Ya? Esto significa que en realidad esta interacción, que en algún minuto hasta esa época no se lograba visualizar, aunque no lo crean, ¿ya? Em, Permitió ya sentar las bases de mirar mm, las dinámicas grupales, organizacionales, de una manera mucho más integradas, ¿ya? Más vinculadas, ¿ya? Entonces, es aquí que Levine plantea que en el campo social, con lo físico, las propiedades estructurales de un todo dinámico son distintas a las propiedades estructurales de las subpartes. Bueno, esto tiene que ver claramente con eh, que estas dinámicas o estas características, digamos, esta diferenciación ¿cómo se llama?, entre las personas, los grupos, la organización en general o la sociedad, plantean diferencias importantes, pero al mismo tiempo eh, esta estructura, de alguna otra manera, en cada una de ellas se mantienen. O sea, hay una relación dinámica entre esto eh, y que mantienen estas propiedades, cada una de ellas, pero que están vinculadas, ¿ya? De alguna otra manera, ¿ya? Eh, y por lo tanto hace esta diferenciación entre distintos sistemas dentro de un propio sistema. Entonces tenemos subsistemas dentro de un sistema, ¿ya? Y estos subsistemas, teniendo vida propia, teniendo su propia particularidad, ¿ya? Son parte de un sistema mayor. ¿M? ¿Ya? Ahí. Entonces ahí partimos con este señor y posteriormente, ya en el año 68, eh, se generan ya las bases importantes, se establece la teoría general de sistemas y que está propuesta por von Bertalanffy, y ya este señor instala, digamos, definitivamente este constructo, pensando en dos cosas, digamos. Una, que ve que eh, la sociedad en general se asimila, porque este señor viene de la biología, y lo que plantea es que en realidad los sistemas sociales están vinculados o relacionados con la biología, imaginémonos un cuerpo humano, un ser vivo, o un ser vivo, digamos,
y que este ser vivo presenta una estructura dinámica y un sistema de organización interna eh, que se asimila, ¿ya?, a las organizaciones, a los sistemas sociales. El cuerpo, por ejemplo, tiene un sistema que, la verdad, permite, interactúan órganos, interactúan varios, ¿cómo se llama? Sistemas, como por ejemplo el sistema endocrino, el sistema circulatorio, etcétera, pero están todos vinculados y relacionados y van generando una relación dinámica, ¿ya? Ahora, es lo que plantea que existen sistemas cerrados y sistemas abiertos. Los sistemas cerrados no están vinculados con el externo, con el entorno, pero sí plantea que los sistemas abiertos, y es donde nos detenemos, que son, por ejemplo, nosotros como seres vivos, tenemos sistemas abiertos, ¿ya? Nuestro cuerpo está en relación a tener que alimentarnos, tener alimentos externos para poder sobrevivir, ¿ya? Y tenemos una relación con el entorno constantemente. Eh, los sistemas sociales, y en este caso las organizaciones, están relacionadas también están relacionadas con un entorno, con otras funciones, con otros sistemas o subsistemas dentro. Por ejemplo, eh, de, un departamento de finanzas está vinculado con el departamento, por ejemplo, un departamento de recursos humanos o desarrollo de personas. Hay una relación, deben estar comunicados e interactuando, y también esta organización puede estar relacionada, va a estar relacionada también con la comunidad, con la sociedad y incluso a nivel mundial también. O sea, cada día más vemos que los sistemas están muy vinculados a través de redes y por lo tanto no son sistemas cerrados. Un sistema cerrado es aquel que no tiene vinculación con el entorno y, y lo hace más complejo, ¿ya? Entonces, pero sí, acá los sistemas abiertos, que son más complejos aún, ¿ya?, se interrelacionan dentro de sus subsistemas y también con otros sistemas del ambiente, ¿ya? Eh, esta teoría lo que ha planteado es que existen algunas características importantes, ¿ya? Y estas características importantes, ahí está. Estas características importantes están determinadas por 9 elementos, ¿ya? Aquí están ya presentes los 9 elementos, y estos 9 elementos que los muestro acá, eh, plantea que los sistemas abiertos que hemos estado hablando, importan energía, procesan la información y la transforman, proporcionan resultados, presentan pautas cíclicas, presentan entropía negativa y tendencia a la supervivencia, que es lo mismo, ¿ya? Y tienen información, retroalimentación y codificación. Y por otra parte también son estables, ¿ya? Generan una homeostasis dinámica, diferenciación y qué finalidad, ¿ya? Eh, Estos 9 características son propias de los sistemas abiertos. Ahora, la pregunta que sería, ¿por qué tenemos que estudiar este enfoque que aparece con estas palabras y estos constructos y estos conceptos tan rebuscados, por decirlo así, pero y que vienen desde la biología? Porque la verdad que es un enfoque, es una teoría que se ha aplicado a distintas disciplinas, ¿ya? La informática, por ejemplo, utiliza estos mismos constructos, ¿ya? Eh, y así la matemática en distintas disciplinas se ha aplicado, por lo tanto es una teoría que se aplica de manera general, ¿ya? Nosotros lo estamos aplicando, se ha aplicado a la psicología y que nos ha permitido poder comprender los fenómenos sociales. ¿Mm? Ahora, el primer concepto que tenemos que es que los sistemas abiertos importan energía, ¿ya? Ahora, ¿qué significa esto? Que todos los sistemas abiertos toman del ambiente externo alguna forma de energía, ¿ya? Esto ya lo vimos. Yo les voy a subir también acá un ejemplo de esto, ¿ya? Cómo se puede aplicar. Y me gustaría que ustedes también pudieran después, les vamos a pedir un taller que ustedes puedan aplicar.
Entonces, es importante estas 9 características que las pudiéramos ir resolviendo. Entonces, un sistema abierto, como el mismo organismo, importa energía, ¿ya? Podemos pensar en un cuerpo, en el caso del ser humano, que la alimentación, alimentarse, beber, tomar agua, tomar sol, ¿ya? Eh, en algo más complejo puede ser estudiar, conocer, ¿ya? Es una importación de energía no menor. En el caso de las organizaciones, acá también lo podemos ver, eh, cómo, cómo los elementos externos aportan a los sistemas. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en alguna organización productiva, en la cual, para poder producir, por ejemplo, si lo vemos en alguna organización productiva como regional, acá tenemos a Rosen, por ejemplo, ¿ya? También tenemos el departamento de psicología. Todas las organizaciones tienen un sistema de importación de energía. En el caso de las productivas o las empresas privadas, por ejemplo, como Rosen, ¿qué es lo que importan? ¿Qué energía importan? Productos, insumos para poder producir colchones, ¿ya? Así de simple, entre otros temas, ¿ya? Entre otras, importación de energía, ¿ya? En el caso de psicología, por ejemplo, nuestra carrera, tenemos también importación de energía. Por ejemplo, en este caso puede ser los conocimientos, investigaciones actuales, ¿cierto? Las nuevas tendencias en psicoterapia, o sea, nuevos paradigmas, nuevas teorías, ¿ya? Que nos permiten poder crecer como un departamento de psicología, ¿sí? Para poder a nuestros estudiantes, ¿sí? Poder favorecerlo de nuevos insumos, ¿sí? Por otro lado, tenemos otro aspecto importante de los sistemas abiertos que procesan y transforman las energías. ¿M? Entonces, cuando se incorporan estos procesos, estos los transforman a nuevos, ya, a nuevos conocimientos, a nuevas instancias. Por ejemplo, si incorporamos, ¿cierto? Nuevos conocimientos en la carrera de psicología, ¿cierto? eh, Podemos ir generando nuevas prácticas, ciertos nuevos conocimientos, vamos generando nuevas teorías, ¿ya? Por eso también se hace investigación, tenemos investigación dentro de este departamento y vamos transformando y generando y procesando esta nueva información en algo nuevo, en conocimiento. Entonces tenemos un sistema de procesamiento y transformación, ¿ya? Lo mismo puede pasar en una empresa productiva, ¿ya? Acá tenemos un elemento importante, como por ejemplo Rosa, que estos insumos, como por ejemplo, qué sé yo, PVC, madera, ¿ya? Telas, las va transformando, las va procesando para poder generar un colchón. Ese es su objetivo final de venta, digamos, ¿sí? Productivo. ¿M? Posteriormente tenemos que los sistemas abiertos proporcionan resultados. Esto significa que proporcionan algún producto al medio ambiente, como dice acá, externo, ¿ya? Y que cabe de cajón decir que, por ejemplo, en psicología tenemos que ¿cuál sería nuestra proporción de resultados, chiquillos? ¿Cuál creen ustedes? Chicas, chicos, ¿me pueden apoyar en esto? Habrían dos opciones. Uno sería las investigaciones hechas, o sea, la publicación de dichas investigaciones, y en el ¿Ya? ámbito más práctico, los titulados. Muy bien, excelente. Ahí tenemos una proporción de resultados. Y por ejemplo, en Rosen, ¿cuál sería el resultado, la proporción de resultados en Rosen? Ahí serían los colchones que estén creando. Muy bien, excelente. Esa es la idea, sí. Vamos muy bien. ¿Ya? Si se fijan, aparecen conceptos que pueden ser un tanto complejos, pero en realidad vamos bien. Después tenemos que los sistemas abiertos presentan pautas cíclicas, ¿ya?
¿Qué significa esto? Que en realidad lo que se incorpora dentro, lo que se incorpora como energía, ¿cierto? Se transforma, se crea algo, pero nuevamente esta transformación que sale del sistema, nuevamente retroalimenta el sistema, ¿ya? Entonces, si tenemos que la carrera de psicología genera investigación, ¿cierto? Genera un producto de investigación, una teoría, un conocimiento nuevo, ¿cómo se llama? Lo proporciona al contexto, pero también el contexto lo que hace es que lo puede retroalimentar. Otros investigadores lo leen, lo revisan, lo generan nuevos conocimientos, y después lo que ocurre con estos nuevos conocimientos o estas nuevas investigaciones a partir de esta investigación que se creó, por ejemplo, es que nuevamente retroalimenta el sistema, en este caso el departamento, en el cual nuevamente recoge otros modelos, otras teorías a partir de lo que sé. Entonces, esto es un proceso continuo, cíclico, ¿ya? Lo mismo ocurre en el ámbito de ¿cómo se llama? Por ejemplo, de Rosen, de los colchones, que genera colchones, sale al medio ambiente, se vende, pero después tenemos información de los mismos consumidores o de los mismos usuarios que utilizan estos bienes y que retroalimentan el sistema diciendo la verdad, que nos hemos dado cuenta que en realidad estos colchones nos gustaría que fueran de otra manera, de otras características, y etcétera, etcétera. ¿Ya? Por lo tanto, va retroalimentando el sistema y, por ejemplo, en el caso de Rosen va generando proporciona nuevos resultados con nuevas características de colchón, ¿ya? Por ejemplo, ¿ya? Y por lo tanto se va sofisticando el sistema, va mejorando en sí mismo, ¿ya? Aquí hay otro concepto más, el quinto punto o característica, tenemos que los sistemas abiertos producen entropía negativa. Pero partamos primero de qué es lo que es la entropía, ¿ya? La entropía habla de la desorganización o destrucción, ¿ya? Todos los sistemas abiertos viven procesos de entropía, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que muchas veces, por ejemplo, en una organización pueden haber situaciones conflictivas, ¿cierto? Alguna crisis financiera, por ejemplo, ¿ya? Puede haber una crisis de clima también, de relaciones humanas, ¿ya? Eh, por ejemplo, hay carreras también, hay carreras que las cuales hay cada vez menos alumnos que están ingresando a ciertas carreras. Eso es una crisis, una entropía, es una destrucción que se produce dentro del sistema, ¿sí? La entropía es sumamente natural, también lo podemos ver, pensar como caos, ¿ya? Dentro del sistema, y siempre se están produciendo dificultades. En el ámbito como del cuerpo de nuestro organismo, también tenemos entropía, ¿ya? Muchas veces nos enfermamos, podemos tener cáncer, ¿ya? Y generamos situaciones entrópicas, ¿ya? Ahora, los sistemas abiertos, los sistemas abiertos tienen una capacidad, ¿ya? Y una capacidad natural y evolutiva hacia la supervivencia. ¿Esto qué significa? Que los sistemas también pueden generar entropía negativa, o sea, esta situación destructiva la pueden transformar en algo positivo, en equilibrio, en perpetuación, logran entender que en realidad están en una situación de crisis, por ejemplo, ¿cierto? Por ejemplo, el departamento de psicología, una situación de crisis, imaginémonos que puede haber un conflicto en el equipo, ¿cierto? Un desgaste de las relaciones, y lo que puede ocurrir es que en realidad el propio sistema en algún momento dado eh, puede mirarse a sí mismo, ¿cierto? Revisar lo que está ocurriendo, ¿cierto? Pero esta situación conflictiva podría estar obedeciendo a que el propio sistema necesita reconstituirse, necesita pensar de otra manera, y lo que ha llegado a hacer es y reflexionar en sí mismo y poder mejorar sus prácticas, ¿ya? Por ejemplo, podemos decir, ok, quizás no estamos formando bien el perfil de estudiantes de egreso de la carrera de psicología, ¿ya? Y el sistema entra en un estado mucho más entrópico de desorganización, y lo que hace es, por ejemplo, decir, vamos a mejorar esto, y genera una innovación curricular, que justamente les comento que la carrera de psicología está en ese proceso de innovación curricular, de una malla nueva y todo eso.
¿Pero qué significa eso? Esto es un proceso de entropía negativa, que es la mejora del sistema de aquellos aspectos que ya están en desorganización. Y por lo tanto, lo que genera acá es un mejor estado, eh, genera, importa nueva energía, nuevos conocimientos, nuevas miradas, y por lo tanto, para que a futuro se puedan generar, proporcionar resultados al entorno, al sistema, de mejor manera. ¿Ya? ¿Van entendiendo los conceptos de entropía y entropía negativa? ¿Les queda claro? Sí, Perfecto. ¿Ya? Entonces, los sistemas, todos los sistemas, dice la teoría general de sistemas, eh, sufren o viven entropía. Y también, y en su afán de desarrollo y de evolución y de supervivencia, generan entropía negativa, o sea, generan mejora a través de esta experiencia crítica o compleja, de autodestrucción muchas veces, también genera. Y esto lo podemos ver en el organismo. Cuando estamos enfermos, tenemos un sistema inmunológico que sería nuestra entropía negativa, nos hace nuevamente, ¿cómo se llama? Recomponernos, ¿ya? Para poder seguir viviendo, ¿ya? ¿Sí? Ahora, cuando la situación es caótica, ¿ya? Y grave, el sistema se puede morir, ¿ya? Por eso es importante estos equilibrios. Y esto es muy importante que ustedes lo puedan comprender para cuando vayan a las organizaciones, miren desde estas perspectivas, porque eso es lo que nosotros queremos, ¿ya? Vamos a pasar, ahí está. Ahora, como punto 6, o característica 6, tenemos la información, retroalimentación y codificación. Entonces, aquí, otra característica importante es que los sistemas abiertos, además de incorporar energía de distinto tipo, disculpen, también captan información, que puede confundirse con la, importación de energía, pero para efectos teóricos, digamos, lo que hace el enfoque es diferenciarlo y decir que la información es un aspecto fundamental, ¿ya? La información como tal, ¿ya? En este caso, si lo comparásemos también con el cuerpo humano, algunos teóricos plantean que la información, digamos, dentro de un sistema vivo como la organización, es comparado con el sistema circulatorio, ¿ya? Con el flujo de sangre en el cuerpo, ¿ya? Si ustedes reconocen, digamos, el sistema circulatorio se comunica en todo el cuerpo y es una comunicación vital, ¿ya? Si tenemos, si tenemos un problema en alguno de ellos, se puede morir una parte, una extremidad, una función o un sistema, ¿ya? Un órgano se puede morir, ¿ya? Entonces la información es clave, ¿ya? Y en una organización es tan importante como el sistema circulatorio, es lo mismo, ¿ya? Entonces, si en una organización no fluye la información, ya, interna dentro del sistema y también externa, o sea, ¿qué significa esto? Que la organización está comunicada también con su entorno, porque como es un sistema abierto, es un sistema vivo, se comunica con el entorno, ¿ya? La carrera de psicología no puede vivir por sí sola, encapsulada, sin comunicarse ni saber qué pasa con las demás carreras de psicología, con la comunidad, ya con los otros sistemas que están fuera de la universidad, ¿sí? Estamos vinculados con los demás. Si perdemos ese contacto, esa información que pasa con el entorno, nos podemos morir como carrera. Imagínense que nos desvinculamos de lo que pasa con la realidad nacional en Chile, en los distintos ambientes, en el educacional, en el clínico, ¿cierto? Que las personas, qué pasa con la salud mental de las personas en el país, ¿ya? ¿Qué pasa con el aspecto que tienen que ver también con la justicia, con la economía, ¿ya? En el país? Si, nos, si prescindimos de esa información, wow, significa que en realidad podríamos estar preparando alumnos no vinculados con el contexto nacional y no preparados también para después que ustedes puedan intervenir de manera eficiente
con el entorno, ¿ya? Y es lo que uno esperaría que generáramos bienestar en las personas en los distintos contextos o escenarios que la psicología puede actuar, ¿ya? Entonces la información, la retroalimentación que genera esta información del entorno hacia los sistemas es fundamental, ¿ya? ¿Vamos? Después tenemos otro concepto importantísimo que habla de la estabilidad y la homeostasis dinámica, ¿ya? Acá nos dice que los sistemas, en su tendencia hacia la supervivencia y la importación de energía, ¿cierto? Contra la entropía, tienen como consecuencia la permanencia de los sistemas y la estabilidad de los procesos dinámicos que la caracterizan. Entonces aquí tenemos un tema interesante, que ya lo dije anteriormente, que tiene que ver con que existe una estabilidad interna, ¿cierto? Que muchas veces eh, esta estabilidad, si no tiene un vínculo o una homeostasis, ¿qué es lo que es homeostasis? Es esta salida de información, ingreso, retroalimentación de información, y lo que hace que esta estabilidad interna, que puede ser hasta entrópica, porque muchas veces hay estabilidades dentro de los sistemas que pueden ser entrópicas, ya en el sentido de que generan desorganización, pueden generar muerte, digamos, ¿ya? Si es muy estable el sistema, demasiado estable y no se retroalimenta, ¿ya? ¿Cierto? No va a generar homeostasis. Y la homeostasis es que un sistema se vincula con el entorno y genera información, genera retroalimentación, genera energía y por lo tanto lo que hace que en sí misma vuelve a poder proyectarse y generar nuevos productos, nueva información, nueva creación, nueva innovación, ¿ya? Y en el caso de la organización eso es vital, ¿ya? Entonces tenemos que una organización para sobrevivir la estabilidad es importante, ¿cierto? Dentro del sistema, en sus dinámicas, ¿ya? Pero al mismo tiempo, la homeostasis lo que permite que esta estabilidad también se transforma en cambio. Entonces, esta relación de la estabilidad y la homeostasis está relacionada importantemente con los cambios, ¿ya? Em, este concepto de estabilidad y homeostasis también en la organización lo podemos ver en lo siguiente, chiquillas, chiquillos, en que muchas veces eh, los equipos, las organizaciones son resistentes al cambio, ¿ya? Por ejemplo, el- la incorporación de tecnología dentro de una organización, ¿ya? Nueva tecnología, utilización sí, de nueva tecnología, por ejemplo, sí, realidad virtual, por ejemplo, ¿cierto? La inteligencia artificial. ¿Se han dado cuenta que hay mucha resistencia con el tema de la inteligencia artificial? Incluso algunos plantean que en realidad la inteligencia artificial va a acabar con la humanidad. ¿No, no sé si lo han escuchado? ¿Mm? Hay una resistencia, hay temor, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando hay resistencia al cambio, es decir, no, es que la inteligencia artificial, no, es que la realidad virtual aplicada, qué sé yo, en algún tiempo atrás, cuando no existían los computadores, imagínense, hace 30 años atrás, 20 años atrás, 30, y empezaron a incorporarse recién en la organización y la gente tuvo mucha resistencia, demasiada. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Eso puede generar una entropía, puede generar que en realidad el sistema colapse porque en realidad casi todas las organizaciones ya estaban avanzando en este proceso. Ahora, ¿cómo se mejoraba eso? En capacitación. Capacitar a la gente para salir de esta estabilidad o esta entropía y generar entropía negativa. Y eso se genera con información. Capacitar a la gente en el uso de las nuevas tecnologías y entender y comprender que incorporarlas es importante. Este proceso de incorporación de nueva información para poder salir de esta estabilidad o de esta entropía genera procesos de homeostasis. O sea, flujos de información externo con interno y por lo tanto genera y modula el cambio, ¿ya? Entonces aquí tenemos un importante tema que es el cambio, ¿ya? Esto no es menos, chiquillos, porque por lo común casi todas las organizaciones y en el ámbito organizacional se trabaja aspectos que tienen que ver cómo movilizamos los cambios dentro de la organización.
cómo movilizamos una cultura, cómo pasamos por ejemplo, en organizaciones pasamos de una cultura rígida, una cultura autoritaria, por ejemplo, a una cultura participativa donde las personas son parte de la organización, ¿ya? Donde no solo nos preocupamos de la productividad, sino nos preocupamos también eh, del bienestar y la salud de las personas, ¿ya? Una organización mucho más dinámica, con una dinámica basada en la homeostasis, ¿ya? ¿Va quedando claro este concepto? Que es muy importante. Sí, profe. Perfecto. Otro concepto interesante también y más fácil de comprender es la diferenciación. O sea, dentro de un subsistema, por ejemplo, volvamos a nuestro organismo, el sistema renal funciona por sí solo, ¿cierto? Diferenciado de otro sistema como el endocrino, ¿cierto? ¿Sí? Y el endocrino funciona diferenciado del renal, ¿cierto? Pero están vinculados. Todo el sistema todos los sistemas en nuestro organismo trabajan de manera diferenciada, pero integradas, ¿ya? Y eso es clave para poder sobrevivir. Entonces uno pudiera pensar, qué pasa en una organización cuando vemos que una unidad, un departamento, un área no está muy diferenciada, o sea, tiene un desarrollo, pero no está vinculada con otras áreas o departamentos? ¿Qué pasaría con el departamento de psicología, eh, que se especializa y logra importantes avances, pero no se relaciona con las otras carreras de la facultad, con la universidad, no se vincula eh, con los demás departamentos y tampoco con las otras carreras de psicología de todo el país? ¿Qué pasa? Se especializa, pero puede morir, porque pierde este contexto. Entonces es sumamente importante eh, tener esta mirada, mirar a la organización de esta perspectiva. Y a veces ocurre que hay áreas o unidades que están aisladas o que se aíslan solas, ¿ya? Quizás por los mismos tipos de liderazgo o porque se genera una subcultura que quiere apartar del sistema general al cual están evitando. Y eso, la verdad, que atenta. Eso es entropía, genera destrucción dentro del sistema, ¿ya? Lo cual es complejo porque no permite que el sistema se desarrolle y genere cambios, ¿ya? Lo importante es que cada vez que vayamos a las organizaciones, a las que ustedes ya tienen que ir eh, acercándose y tener alguna, y tener estas miradas, ¿ya? Y finalmente tenemos un último concepto, no menor, que es el concepto de equifinalidad, ¿ya? ¿Qué significa este concepto? ¿Mm? Lo que plantea que, de alguna otra manera, que dice que a partir de diversas o distintos estados iniciales, digamos, ¿cierto? Un sistema puede alcanzar el mismo estado final o el mismo objetivo, ¿cierto? ¿Esto qué significa? Eh, por ejemplo, en la misma carrera, en el departamento de psicología, ¿cierto? Cuando digo departamento de psicología, es más amplio que la carrera. El departamento de psicología incluye varias unidades o sistemas dentro. Por ejemplo, departamento de psicología incluye la carrera de psicología con el pregrado, ¿cierto? Incluye también otras áreas como el posgrado, y ahí tenemos magíster, diplomados, y también tenemos el doctorado, ¿cierto? El departamento de psicología incluye la clínica psicológica, ¿cierto? Incluye también HPV, o habilidades para la vida, no sé si saben que existe dentro del departamento, ¿sí? Y dentro de la carrera de psicología del pregrado, tenemos distintos cursos o niveles, ¿cierto? Primero, segundo, tercero, hasta el quinto año, pero también tenemos líneas de trabajo, ¿ya? O escenarios, educativo, clínico, organizacional, comunitario, ¿ya? Eh, entonces tenemos distintos
niveles. Tenemos distintos estados iniciales o distintos subsistemas, ¿ya? Ahora, cada una de estas, de estos, ¿cómo se llama? Competencias que ha ido desarrollando la carrera de psicología, cada de estas áreas, unidades, contribuyen a un desarrollo final. Independientemente que vayan de manera paralela, ¿ya? Todas llegan a un objetivo final. Eso se llama equifinalidad, ¿ya? Todas de manera diferenciada, ¿cierto? Eh, con sus propias dinámicas de información, ¿cierto? Con sus propios sistemas de homeostasis, llegan a un objetivo final que es, ¿qué es lo que es? El departamento de psicología, lo que actualmente es el departamento de psicología. El doctorado, que ustedes no saben cómo funciona el doctorado, porque no están en ese lado, tienen su propio sistema, tiene su director, tiene sus estudiantes, tiene investigación, tiene su propio desarrollo, que pareciera ser que están apartados del departamento, pero no, están vinculados directamente con el departamento, aportan al pregrado, aportan a ustedes y vamos generando un cuerpo importante, ¿ya? Que es el departamento de psicología. Y este departamento de psicología contribuye a la facultad de educación de la UFRO y la facultad contribuye a un cuerpo mayor, ¿ya? Que es la Universidad de la Frontera. Y la Universidad de la Frontera contribuye a un cuerpo mayor, que es a la comunidad, a Temuco, a la región, al país, ¿ya? Entonces, si se fijan, comprender estas nuevas características es fundamental para poder comprender cómo operan y funcionan las organizaciones, ¿ya? Cuando les mostramos esta teoría, queremos que en realidad la comprendan tan bien porque ir a una organización y mirarla solamente con una mirada no profesional, porque entendemos que una mirada profesional es aquella que logra desde la teoría, de aquello que se ha estudiado, de aquellos patrones de dinámicas, de comportamiento, nos permiten dar explicaciones al medio, dar explicaciones a los problemas, ¿ya? Entonces, cuando vamos a una organización, tomamos la teoría, que para esto nos ayuda la teoría, y decimos, wow, lo que estoy mirando acá, ¿ya? Lo que estoy mirando acá, al revisar esto, al ver este tipo de liderazgo, por ejemplo, si voy a un colegio, veo a este director que en realidad tiene un estilo, ¿ya? Que genera un ambiente, un clima dentro de la organización muy positivo, ¿ya? Un clima de relación, de vinculación, de que vincula a todas las unidades, a los departamentos, se vincula con el medio, genera redes afuera, con la comunidad, qué sé yo, ¿ya? Cuando un director de colegio genera una dinámica, ¿ya? De entropía negativa, o sea, y de homeostasis, ¿ya? Genera retroalimentación al sistema, ¿sí? Y entiende estas características y entiende que la organización es un sistema vivo, va a generar procesos de cambio y puede generar también aspectos importantísimos como el bienestar y salud de las personas, ¿ya? Y buenos y adecuados resultados organizacionales, ¿ya? ¿Sí? ¿Vamos entendiendo entonces? ¿Vamos Sí, entendiendo? profe. Muy bien. Entonces, les quiero mostrar algo ahora. ¿Van viendo ahí? Si se fijan acá tenemos, ¿cierto? A la sociedad, ¿cierto? Pensemos que, ¿cómo se llama? Que acá tenemos un sistema, ¿cierto? Y un sistema donde tenemos individuos, grupos y organización. Cuando estudiemos, por ejemplo, cuando vayan a las organizaciones, ustedes van a ver, van a observar que las organizaciones están diferenciadas. Hay un sistema diferenciado, jerárquico, ¿ya? Y un sistema jerárquico y diferenciado en el sentido de que, por un lado, están los individuos, hay grupos y la organización completa. Tenemos en el departamento de psicología, tenemos a nivel individual, tenemos a los profesores, el profesor Javier Barriga, el profesor
Luis Mancilla, están ustedes como alumnos, cada uno de manera particular, que contribuyen al sistema, a un grupo. Ustedes contribuyen, están en un grupo de curso, en una asignatura ahora, ¿ya? Eso es un grupo, ¿ya? Y que pertenecemos a un departamento y pertenecemos a una organización que es la UF, ¿ya? Entonces, cuando tenemos el sistema, tenemos eso, ¿cierto? Y ahí vamos viendo algo que va apareciendo en la pantalla. Si alguien me puede decir qué es lo que ve ahí, qué es lo que cree que puede ser eso. ¿Qué creen que puede ser eso? Esa línea que apareció ahí, de acuerdo a los conceptos que hemos revisado. Como que va avanzando no de manera lineal hacia los resultados de la equifinalidad. Mm, No de manera lineal. Muy bien. ¿Y cómo estarían avanzando entonces si no es lineal? De manera sistémica, ¿cierto? Sistémica, ¿sí? Porque lineal sería pum, ¿cierto? Ahora, si pensamos en un individuo, en una persona, cada uno de nosotros, ¿va desarrollándose en la vida de manera lineal o sistémica? Sistémica. Muy bien. Entonces, si pensamos, ¿cómo que te llamas tú, Daniela? ¿Mm? Sí. Ya. Si pensamos, Daniela, que tú vas en la vida caminando, ¿cierto? Vas caminando, 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 ¿cierto? Avanzando en tus propios objetivos, propósitos y caminar. En algún minuto dado vas y en un minuto dado se genera, ¿qué se podría llamar esto? Estabilidad, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Estabilidad. ¿Sí? Uno va caminando por la vida, tiene un momento de estabilidad, tranquilidad, pero al mismo tiempo, en algún minuto dado también genera Entropía. exactamente. Puede generar entropía, pero la entropía no es algo, no es algo malo, digamos. Evolutivamente tampoco es algo malo. Al contrario, es algo muy positivo porque en tu proceso de avance, lo que te ocurre a ti y lo que le ocurre a cualquier sistema es que se retroalimenta a sí mismo, ¿sí? Entonces, si entro en un sistema de entropía en que entro en una crisis, por ejemplo, vital, ¿cierto? Eh, Quizás caigo, retrocedo, creo o entiendo que retrocedo, ¿cierto? O pienso, o creo, ojo, que es creencia, que retrocedo, Ujú. pero algo ocurre, que nuevamente avanzo, ¿sí? ¿Cierto? Sí. Entonces si aplicamos los conceptos nuevamente, tenemos un sistema que es cíclico, ¿cierto? Tiene pauta cíclica, es una pauta cíclica, ¿no? ¿Sí? Tiene procesamiento, tiene importación de energía, porque tú evaluaste, te informaste, pensaste, reflexionaste, ¿ya? Introdujiste conversaciones con otras personas, leíste, miraste, ¿ya? Y por lo tanto generaste un proceso reflexivo, ¿m? De entropía negativa, de mejora, y avanzaste, ¿sí? ¿Cierto? Y ese proceso lo tenemos cíclicamente durante toda la vida. Las organizaciones tienen el mismo proceso, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, si se fijan acá al ladito, van apareciendo algunos conceptillos, ¿ya? Que están ahí, ¿ya? ¿Cierto? Entonces tenemos flechitas para el lado, estabilidad, ¿cierto? Estabilidad, recursividad, retroalimentación también, que son conceptos interesantes, los conceptos de recursividad, ¿ya? Un sistema recursivo es aquel que se retroalimenta sobre sobre la estabilidad, sobre el proceso que tenía hasta ese momento, se retroalimenta a sí mismo y avanza, ¿ya? ¿Sí?
Los sistemas son sinérgicos, ¿sí? Que están vinculados, el individuo mantiene sinergias con los grupos y el grupo con la organización, el grupo con el individuo y viceversa, ¿ya? ¿Estamos? Y por otro lado, los sistemas complejos tienen que ver con esto, que como no somos lineales, ¿cierto? ¿Sí? Tú, durante nuestras vidas hemos ido avanzando y hemos generado complejidad, ¿ya? Pero el resultado final es el cambio. Si pudiéramos definirlo a nivel personal, es el cambio. Yo diría que lo más estable es el cambio, ¿ya? Y en las organizaciones también el cambio. ¿Han escuchado esa canción Cambia, todo cambia? ¿Ya? Eh, que todo cambia. Nada es estable, ¿ya? Por lo tanto, siempre hay entropía negativa, hay entropía y entropía negativa. Hay procesos de transformación, ¿ya? ¿Vamos entendiendo mejor? Sí. Bien, quisiera comentarles otros principios de los sistemas complejos, ¿no? Vamos a pasar a un segundo momento, ¿ya? De algunos principios importantes para entender eh, la dinámica de los grupos de trabajo en las organizaciones, ¿ya? Y aquí hay cuatro principios. Uno, nuevamente un constructo complejo que se llama isomorfismo. Está la jerarquía, la autonomía relativa y la diferenciación e integración, ¿ya? Comenzaremos por el primero. Eh, Le quiero pedir, Noris, ¿estás por ahí? Noris, Noris. Sí, Ya, hola Noris. Pensé que te habías, hola. pensé que te habías quedado dormida. Noris, ¿tú puedes leer lo que es el isomorfismo? El isomorfismo se refleja en que partiendo del nivel más bajo, la célula, hasta llegar a los niveles más altos y complejos de la sociedad, todos los sistemas ostentan las mismas estructuras y comparten funciones con principios y procesos organizativos similares. El isomorfismo debe ser entendido como un proceso de ajuste entre las necesidades de la organización, supervivencia de la organización y desarrollo de un entorno competitivo, y las necesidades de las personas, supervivencia material y desarrollo social, afectivo y cognitivo de las personas. Ya, sigue abajo. Los sistemas. Los sistemas de miembro, grupo y subgrupo son similares en estructura, función y principios dinámicos de operatividad. El hecho de modificar las dinámicas incluidas en cualquiera de los sistemas tiene como consecuencia la transformación de todos los sistemas. Muy bien, ¿cierto? A ver, ¿qué significa esto entonces? ¿Qué es lo que tú crees que podría ser esto? Hay una escalera aquí abajo, un dibujo de dos escaleras, ¿cierto? Que tienen estructuras similares y funciones similares. Muy bien, excelente. Entonces podríamos pensar que, ¿cierto? Que en una organización, ¿cierto? Un individuo, ¿cierto? Una persona tiene, ¿cierto? Una persona tiene una estructura, un funcionamiento muy parecido, ¿cierto? A la de un grupo y a la organización completa, ¿sí? ¿Vamos? Independientemente de que son diferenciados, pero tienen estructuras de funcionamiento iguales, parecidas, ¿ya? Entonces, lo que podemos decir, eh, hay principios básicos, digamos, y procesos que son similares, ¿ya? Entonces podríamos pensar que si yo voy a hacer una intervención, por ejemplo, en la organización que ustedes van a ir ahora, ¿cierto? Hacemos el diagnóstico, vamos, voy al colegio tanto, ¿cierto? Y de repente yo veo que con este principio de isomorfismo yo puedo decir, hago el diagnóstico y veo que me doy cuenta que, por ejemplo, em,
el equipo de los asistentes de educación, no sé si lo han escuchado, los asistentes de educación, que no son los profesores, los asistentes de educación pueden ser las personas que ayudan a los profesores dentro de las aulas, ¿cierto? También, por ejemplo, la persona que está en la biblioteca es un asistente de la educación. Los psicólogos también son asistentes de la educación en un sistema escolar, ¿ya? ¿Sí? El fonoaudiólogo también es la educadora diferencial es un asistente de la educación dentro de un sistema escolar, ¿ya? Entonces la pregunta es, si yo hago un cambio, si veo que hay un problema de relaciones dentro de este sistema, ¿sí? Y yo digo, wow, pareciera, pero el que está más complicado dentro de los subsistemas es el sistema de los asistentes de la educación y específicamente de los que apoyan en el aula, dentro del aula, a los profesores. Y yo con ellos trabajo y hago un trabajo con ellos directamente, les hago un taller sobre cómo mejor comunicarse, cómo yo podría pensar que si yo intervengo ahí, en ese equipo, en ese grupo, puedo generar un cambio en toda la organización. ¿Por qué? Porque están vinculados. ¿Ya? ¿Sí? Vamos entendiendo, ¿no? Por ejemplo, si yo hago un cambio, hago una intervención en los alumnos, ¿cierto? En una intervención en los alumnos, que también serían son parte del sistema, y yo intervengo en, por ejemplo, en convivencia escolar, de la mejora en la convivencia escolar, en el buen trato a los demás, en ser mayormente inclusivo, en aceptación de la diversidad dentro del sistema y el respeto por las personas, y trabajo eso fuertemente en los niños. Solo en los niños, excluyendo el resto de las unidades o de los subsistemas, de los profesores, de los directivos, qué sé yo. ¿Ustedes creen que si yo trabajo solo con los alumnos, estos podrán influir al resto del sistema? ¿Qué creen? ¿Sí o no? Respóndanme. ¿Influye? Yo diría que sí, porque aunque usted esté interactuando solamente con los estudiantes, con los Ujú. alumnos sí estarían interactuando con los demás sistemas. Muy bien. Por lo tanto, lo influirían, ¿cierto? Sí, claro que sí, lo influirían. O sea, por lo tanto, uno podemos pensar que de repente en una organización, y tenemos que pensarlo de manera estratégica, por ejemplo, en un colegio, si queremos generar un cambio importante y tenemos, para que haya un cambio, por ejemplo, para que haya una comunidad colaborativa, que sea más colaborativo el colegio, que todos colaboren, ¿ya? Yo pudiera apalancar un cambio trabajando con el equipo directivo. Yo quiero instalar aquí la colaboración. Entonces, por lo tanto, voy a intervenir, voy a trabajar con el equipo directivo, ¿ya? Del colegio, porque a ellos y les voy a capacitar, los voy a instruir, les voy a informar, les voy a decir la importancia que es la colaboración educativa, la colaboración pedagógica y la colaboración dentro del sistema. Y no trabajar de manera aislada, individualista. Y cuando incorporamos estos conceptos a un equipo directivo, lo que empieza a ocurrir es que ellos van a ser los que van a apalancar el cambio dentro del sistema, porque en realidad lo que ocurre aquí ocurre el isomorfismo. Hago un cambio dentro del equipo directivo, pero este equipo directivo, una vez que comprende que en realidad trabajar con una perspectiva de la colaboración es básico, por lo tanto lo va a transmitir y lo va a difundir y va a permeabilizar dentro del sistema, a los alumnos, al subsistema de profesores, al subsistema de los asistentes de la educación, etcétera, ¿ya? Entonces es sumamente importante que cuando intervengamos organizaciones o sistemas, pensemos en este principio de isomorfismo, ¿ya? Que como todos funcionamos y operamos con los mismos principios, generar un cambio en un subsistema, ¿ya? Un subsistema, podemos generar cambio en los demás, porque van a comprender que es importante para el sistema, ¿ya? ¿Vamos comprendiendo? ¿Chiquillos? ¿Vamos comprendiendo?
Sí, profe. Muy bien. Entonces tenemos eso y después tenemos el concepto de jerarquización. Este es un concepto mucho más fácil de comprender, ¿ya? Y que en el fondo está relacionado con esto que está ahí abajo, en que, por ejemplo, ahí tenemos individuo, grupo, organización, jerarquización en ese sentido, que en realidad partimos de un nivel individual, después un nivel grupal, un nivel organizacional. Las organizaciones en sí mismas también tienen sistemas jerárquicos. Ustedes han visto estos organigramas, digamos, tan piramidales, donde está el jefe arriba. Por ejemplo, en la Universidad de la Frontera tenemos el rector arriba y del rector se va constituyendo en distintos subsistemas para que funcione todo este sistema. ¿Ya? Complejo. Tenemos 3.000 funcionarios en la universidad y creo que son como no sé cuántos, 11.000, 14.000 alumnos, no sé cuántos ya son en la Universidad de la Frontera. Imagínense, un gran sistema, ¿ya? Pero este sistema tiene jerarquización, ¿ya? Por lo tanto, hay que comprenderlo dentro de esa jerarquía. Ahora, mirándolo desde el punto de vista sistémico, es importante que que cuando veamos la jerarquía no la veamos tan piramidal, sino que la veamos mucho más horizontalizada, porque eso permite ver el sistema más dinámico, más interactivo, que se influye, que se integra, que genera redes, que se comunica, que hay información, que hay retroalimentación, ¿ya? Que es entrópica, negentrópica y todos estos conceptos que ya he leído diciendo, ¿ya? Entonces es importante el concepto de jerarquía, comprenderlo, mirarlo. Cuando ustedes vayan a la organización es sumamente importante que sepan cuál es la estructura organizacional, ¿ya? Ah, este colegio tiene un director, tiene un equipo técnico, los profesores, o sea, eso lo tienen que saber. Tenemos que saber qué jerarquía tiene el sistema, ¿vale? Y por otro lado, tenemos otro constructo, ¿ya? Que es el constructo de la autonomía relativa de los sistemas, ¿ya? Eh, Diego, ¿qué entiendes tú por autonomía relativa de los sistemas? ¿Lo puedes leer ahí, por favor? Sí, claro. Gracias. Eh, la autonomía relativa a los sistemas refleja que los grupos y los individuos tienen cierta capacidad de influirse mutuamente y de introducir innovaciones dentro del sistema organizativo. Es decir, los diversos subsistemas que conforman la unidad superior en la que se integran tienen capacidad de influencia emergente. Así, los procesos de cambio pueden comenzar por los individuos o por los grupos. Muy bien. Entonces, autonomía relativa está muy vinculado también a isomorfismo, parece, ¿no? ¿Sí? Porque cada subsistema tiene autonomía, pero esta es relativa, ¿ya? En el sentido que es relativa, porque se influyen mutuamente con otros subsistemas, ¿sí? Como ya lo dije antes en el ejemplo, el doctorado de psicología del departamento de psicología tiene una autonomía relativa. Funcionan con su propio esquema, sus procedimientos, ¿ya? Sus normas, pero se influencia mutuamente con el resto de las unidades, con el pregrado, con los magíster, ¿ya? Con las distintas áreas del departamento. Entonces, a eso se refiere los conceptos de autonomía relativa. Eh, en un colegio, el equipo directivo no puede subsistir sin los profesores. Los profesores no pueden en este momento ya realizar sus clases y tener un buen impacto con sus alumnos si no tienen a otros equipos detrás, a psicólogos, qué sé yo, asistentes de la educación en el aula, ya, quizá a la bibliotecaria del colegio, ¿me entienden? A la profesora diferencial. Entonces, al auxiliar, a la persona que limpia y barre, ¿ya? Todos son importantes dentro de un sistema, ¿ya? Y todos contribuyen, y todos tienen autonomía relativa, ¿ya? Porque dependen de otros, ¿ya? Entonces, es un concepto sumamente importante, y después tenemos otro concepto
que es diferenciación, integración. ¿Ya? No sé si tú me lo puedes también, Diego, poder interpretar. ¿A qué se referirá esto? ¿Qué crees tú? Disculpe. ¿A qué crees tú que se refiere la diferenciación e integración? Que es lo mismo, prácticamente, ¿no? Um, Quizás que los distintos sistemas tienen distintas formas de diferenciar e integrar la información según, no sé, su nivel de organización, por ejemplo, Claro. o cómo está constituido, como lo que puedo, no sé, interpretar de los párrafos. Muy bien, excelente. Pero, o sea, hay dos constructos, ¿cierto? Diferenciación e integración. ¿Mm? Imposible vivir solamente de la ser diferenciado, ¿cierto? Imposible. Por lo tanto, este es un constructo muy importante para comprender la colaboración dentro de los equipos. ¿Mm? No es posible em, que no, que un sistema viva sin colaborar, viva sin trabajo en equipo. No es posible. ¿Ya? Si no lo hace, no sobrevive. Si no colabora, no sobrevive. Si el individuo no se colabora y se vincula con otras personas, no sobrevive. Imagínense, la comida que ustedes se alimentan todos los días, ¿m? El pan que ustedes comen diariamente, los que comen pan, ¿cuántas personas están y organizaciones están detrás de la creación del pan? ¿Ya? La harina, los que cultivan, o sea, hay un sistema tremendo detrás. Hay trabajo, personas que trabajan, hay personas que se relacionan, hay personas, hay un sistema, hay un procedimiento, hay intercambio, hay de todo. Entonces, si quisiéramos aislarnos del mundo, wow, se hace complejo hoy en día porque no tendríamos esto, digamos, no lo veríamos, quizás no tendríamos pan, no tendríamos, qué sé yo, ¿ya? Eh, es complejo. ¿Qué pasaría hoy día si no tenemos un celular, un computador o no tengamos internet? Pareciera ser que es impensable decir que vamos a sobrevivir, ¿no? Es un poco complejo, digamos, cada día se hace más complejo esa posibilidad. Entonces, sí, el tema de la diferenciación y la integración ya es muy importante. Los sistemas sobreviven en virtud de otros, ¿ya? Y por lo tanto debemos relacionar, ¿ya? ¿Vale? ¿Estamos? Entonces, el isomorfismo, la jerarquización y la autonomía relativa y la diferenciación e integración forman el cuerpo del pensamiento sistémico que constituye la base para la comprensión y análisis de las dinámicas de los grupos de trabajo en las organizaciones. ¿Ya? Eh, Mostrar un poco en esta gráfica que aparece como una cosa piramidal, ¿ya? Que está como, hay una jerarquía ahí, porque ya es piramidal, es jerárquica, ¿cierto? Y tenemos aquí un tema interesante que es esta relación entre el individuo y la organización o el grupo. Luhmann hace esta distinción, muestra esta tensión entre los grupos, la organización y los individuos. Siempre hay una tensión que está ahí, ¿ya? Entonces, y esta tensión, lo que plantea el enfoque sistémico es que se avanza o se soluciona con la comunicación interpersonal. Entonces, la comunicación es clave dentro de la organización. La información y la comunicación, la información, que ya lo dije delante, que es como el sistema circulatorio en el cuerpo humano, ya es básica. Hace que estas tensiones se permeen.
la única herramienta que el ser humano tiene, ¿cierto? Fundamental es el lenguaje, fundamental, ¿ya? Que nos hace diferente a otros seres vivos. El desarrollo del lenguaje fue un cambio cuantitativo y cualitativo yo diría, en los seres vivos en la humanidad, ¿ya? Eso nos hace diferente. Por lo tanto, la comunicación dentro de una organización es clave. De hecho, hay autores, como el mismo Niklas Luhmann, que define la organización como, en el fondo, la define como comunicación, como un sistema cíclico o recursivo de comunicación o de retroalimentación constante de comunicación interna. Niklas Luhmann habla que las organizaciones son comunicación. ¿Ya? Llega a ese concepto final y es sumamente interesante porque pareciera ser que sí tiene toda la razón. Es uno de los grandes teóricos de los sistemas sociales. ¿Ya? Y si lo entendemos así, claro, efectivamente, si ustedes lo piensan, digamos, en sus grupos de trabajo, en todas partes, la manera de poder generar conocimiento, de poder crecer y desarrollarse, tanto a nivel individual y los grupos y los sistemas, es que la comunicación es clave. Es como yo intercambio, en el caso nuestro, a nivel hablado, ¿cierto? Ahora lo hacemos por otros sistemas, a nivel escrito, qué sé yo, tenemos los ordenadores, eh, todo el sistema, lo informático en general, ¿ya? ¿Cómo se retroalimenta a través de la comunicación? Sin conversación no pasa mucho. Y importante es que las organizaciones conversen, ¿ya? Si hay conflicto en los equipos, no se soluciona si no existe la conversación. El psicólogo no puede hacer terapia, no puede generar cambios sin establecer conversaciones importantes al interior de los equipos o a nivel individual en una sesión o a nivel clínico. O sea, este aspecto es fundamental, ¿ya? Y aquí se aplican los cuatro principios también que ya les hablé recién, ¿ya? ¿Vale? Bien, entonces, resumiendo y volviendo al tema anterior, tenemos ahí estos principios que también se aplican al esquema que adelante les mostré, de jerarquización, isomorfismo, autonomía relativa, diferenciación e integración, ¿ya? ¿Estamos? Bien, vamos a hacer un breve descansillo, pero primero que todo preguntarles algunas dudas respecto a este tema, porque después vamos a ver el modelo de ambiente laboral subjetivo, que es sumamente importante. ¿Mm? ¿Algunas dudas? ¿Dudas, chiquillas, chiquillos? No, Javier, profe, por lo menos a mí me quedó todo claro. ¿te quedó claro? Vale, muy bien. ¿Ya? ¿Tamara? Sí, de momento no hay dudas, profe. Muy bien. Preguntar. Excelente. Muy bien. No sé si la pregunta es si quieren inmediatamente seguir o esperamos, tomamos un pequeño recreo. ¿Qué opinan? Aló. Recreo, dicen. Ya. Les pido por favor que se manifiesten y opinen, por favor, ¿ya? Para que, o si no, no me cuesta como poder tomar una decisión, ¿ya? Para que la compartamos, ¿ya? Entonces, recreo. Miren, son las 9:52, ¿ya? ¿Les parece que volvamos a las 10:10? Sí, Vale, 10, Perfecto. estamos de vuelta, por favor, ¿ya? Nos vemos.
que como reiniciamos nuevamente. Vale, sí. Entonces tenemos, ¿cómo se llama? Entonces, repitiendo un poco, tenemos esta perspectiva del modelo, que tenemos niveles, y se divide en dos niveles importantes, dos o tres niveles, porque tenemos el individual, el grupal, el organizacional, ¿ya? Y que está ahí lo subjetivo, lo laboral, lo ambiente. Hemos dicho también que está en un nivel de análisis de micro, macro, ¿ya? Y tiene dos perspectivas, la eudaimónica y la hedónica. Entonces tenemos que la perspectiva hedónica está relacionada con aspectos que tienen que ver, como lo han dicho los teóricos eh, del bienestar psicológico o del bienestar subjetivo, en este caso el subjetivo, que está relacionado con la satisfacción con la vida. Eh, la perspectiva de bienestar en general tiene estas dos perspectivas, el psicológico y el subjetivo, ¿ya? Y estas dos focos de interés están basados en dos perspectivas teóricas, el eudaimónico y el hedónico, ¿ya? Donde el hedónico está relacionado justamente con aquellos aspectos que están vinculados, popularmente se ha dicho como al placer, ¿ya? ¿No has escuchado hablar de los hedonistas, de las personas hedonistas que viven en torno al placer, digamos, ¿ya? Es una mala interpretación de lo que dijeron los primeros filósofos, ¿ya? Pero de alguna otra manera es la tendencia, pero está relacionado con aspectos que tienen que ver con la satisfacción, con aspectos positivos, con las emociones positivas, ¿ya? Y la perspectiva eudaimónica está relacionado fundamentalmente a aquellos temas que tienen que ver con el crecimiento personal, ya, con los propósitos con la vida, ya, con esos aspectos fundamentales, con esos dos aspectos más claves, digamos. Entonces tenemos con el crecimiento personal y con el propósito en la vida. O sea, podríamos decir que el bienestar eudaimónico o el bienestar psicológico está relacionado fuertemente con objetivos, ¿ya? Con los objetivos, con los logros de las personas para el bienestar. Y por otro aspecto, el bienestar subjetivo o hedónico está bastante vinculado a aquellos aspectos que tienen que ver con justamente con aspectos de la satisfacción, con la vida, con los afectos, con las emociones positivas, ¿ya? Con la salud mental, por ejemplo, chiquillas, chiquillos, ¿ya? El sentirse bien dentro de un entorno laboral, ¿ya? Entonces tenemos dos perspectivas interesantes, dos resultados relevantes en virtud de este modelito, ¿ya? Es que, por un lado, la perspectiva que tiene que ver con lo subjetivo, ¿ya? O con el bienestar subjetivo está relacionado con el bienestar de salud de las personas y el bienestar psicológico vinculado al constructo de ambiente laboral está vinculado a los resultados además que tienen que ver con las condiciones de medio ambiente del trabajo, el desempeño individual y organizacional. O sea, tiene que ver con la productividad, con el desempeño, con los resultados. ¿Ya? Si nos vamos solo a los resultados al final, si se fijan, las organizaciones en general eh, están fundamentada o sus outcomes, sus resultados, sus propósitos finales, debieran estar vinculados a dos elementos, como ya los dije acá, y los voy a repetir, al bienestar y salud de las personas y a los resultados vinculados al desempeño, ¿ya? O a la productividad, ¿ya? Entonces, si lo llevamos al ejemplo que delante comentaba, que puede ser un colegio, o puede ser el mismo departamento de psicología, o puede ser esta empresa productiva como Rosen, ¿ya? Aquí podemos tener y podemos pensar que las organizaciones siempre van a tener estos dos grandes resultados, ¿ya? Uno, la productividad o el desempeño, o sea, por ejemplo, el departamento de psicología, ¿cuál sería su resultado final en productividad y desempeño? No sé, ¿quién me va a colaborar acá? Quiero que por favor aquí compartamos la conversación. No sé si tengo alumnos. Juliana, ¿tú me puedes ayudar? Sí, el resultado del departamento.
¿Sí? ¿Cuál sería el resultado final? El resultado, Yo creo que la educación de los estudiantes, promover el desarrollo psicológico de las personas. ¿sí? Entonces, pero dentro de estas dos perspectivas, por ejemplo, la de productividad y desempeño, cuál sería, por ejemplo, en el caso del departamento, sería, por ejemplo, me podrías dar un ejemplo ahí. ¿Cuál sería, por ejemplo, en el caso tuyo, ¿ya? ¿Cuál sería tu resultado o tu desempeño final? Mi formación como estudiante, conocimientos respecto como a la carrera, Muy bien. Llegar a ser una psicólogas. psicóloga. Exactamente. Ese es tu resultado final, ¿cierto? Pero para que tú llegues a tu resultado final de ser psicóloga, ¿sí? Tienes que aprobar todas las asignaturas de la carrera, ¿cierto? Sí. Por lo tanto, la productividad o tu desempeño está relacionado a cumplir metas de productividad vinculadas a aprobar asignaturas con nota al menos mínima. ¿Sí? Por lo tanto, y eso es como la exigencia, ¿cierto? De que te estamos pidiendo los profesores de la carrera que tú apruebes la asignatura, ¿sí? Y que llegues al final, ¿sí? Eso es resultado importante. Y en las organizaciones, el resto de las organizaciones, por ejemplo, las productivas, ¿cuál podría ser el resultado final de Rosen de productividad? ¿Cuál puede ser el resultado final de Rosen de productividad? Por la venta de los productos que ofrece. Exacto, de los colchones, ¿cierto? Ujú. Bueno, tienen más cosas, pero ya dejémoslo en colchones, digamos, ¿ya? En las ventas de los productos que tienen. Perfecto, y que sea exitosa esa venta, ¿ya? ¿Sí? Entonces, es sumamente importante eso, ¿ya? En el caso de tuyo, de ustedes como estudiantes, es que sean buenos profesionales y que se desempeñen en los ámbitos laborales, escenarios laborales de manera óptima, ¿ya? Eso es lo que queremos, ¿ya? Pero además hay un elemento no menor que tiene que ver con el bienestar y salud, ¿ya? Entonces, si el departamento de psicología no se preocupa también o no generamos un espacio de trabajo en el cual también nos preocupamos del bienestar de los estudiantes, de las y los estudiantes, va a ser difícil tener buenos logros, ¿cierto? Por ejemplo, en tu caso nuevamente, si tú solamente te dedicas a estudiar día y noche, no te alimentas, no tienes ocio, no duermes bien, ¿cierto? ¿Se afecta tu bienestar? Sí, pues, obviamente que afecta mi bienestar y también como mi desempeño y el producto final Claro, de- se afecta tu bienestar. Lo cual es complejo porque si se afecta tu bienestar, ¿tú crees que vas a rendir bien? No, No. tampoco hay que estar aprendiendo. Claro. Ahora, imagínate el profesor, la profesora o profesor que trabaja en el colegio rural de, no sé, ¿ya? También. O sea, si el director de ese colegio solo le exige a este profesora o profesor productividad, que les vaya bien a los niños en la prueba CIMSE, ¿sí? Pero en el colegio tiene un clima en el cual laboral, de relaciones interpersonales, en que la verdad tiene muy bajos indicadores, producto de un diagnóstico que hizo el profesor Luis Mancilla, ¿ya? Evaluó ese colegio y se dieron cuenta que en realidad la calidad de vida de los trabajadores de ese lugar, ¿ya? Es bastante despreciable. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Afectaría o no afectaría que ese profesor tenga buenos resultados con sus alumnos en el CIMSE? ¿Qué opinan? La verdad es que sí afectaría, si solamente esperan rendimiento sin tener en cuenta, digamos, la salud, tanto física como psicológica del docente,
eso sí va a tener repercusiones en su método de enseñanza. Muy bien, exactamente. ¿Cómo que te llamas tú? Se me fue aquí el nombre tuyo. Francisco, Francisco, muy bien, Francisco. Exactamente, afecta directamente. Entonces, ahora les voy a. Entonces, quisiera, siguiendo con el modelo, ¿ya? Y la definición del modelo, tenemos que este modelo es el equilibrio, lo vamos a volver a retomar, entre los recursos personales y laborales y las demandas laborales a las que están expuestos los trabajadores, balance que se encuentra influenciado por la cultura y clima organizacional y mediado por el apoyo del líder, lo que a su vez moderan las percepciones individuales y intervienen en los procesos intersubjetivos, afectando el bienestar y desempeño laboral. Esta compleja definición la vamos a ver enseguida y después la vamos a retomar, que sería esto, ¿ya? Entonces, de las perspectivas teóricas anteriores, hemos llegado a este modelo, ¿ya? Mucho más comprensivo y más aterrizado, que está basado en dos grandes perspectivas teóricas, ¿ya? Una, por un lado, el ambiente laboral, que ya dijimos que ¿se acuerdan lo del ambiente laboral arriba? ¿Ya? Y por otro lado, la subjetividad, por un lado, y los resultados. Entonces ya dijimos, como veníamos diciendo, que los resultados son bienestar y salud laboral, desempeño laboral o productividad. Entonces tenemos estos dos resultados finales que todas las organizaciones debieran lograr. Y que los psicólogos y los psicólogos que nos dedicamos o estamos más vinculados o insertos en los ámbitos organizacionales, nos preocupamos importantemente en estos dos ámbitos. No podemos dejar uno sin el otro, ¿ya? Ahora, claramente nos identificaríamos más con la mejora del bienestar y salud de las personas, ¿ya? Porque es un foco que está más cerca de nosotros, más allá del ámbito productivo, ¿ya? Pero ya sabemos que los dos son dos tipos de bienestar, el bienestar psicológico y el bienestar subjetivo, ¿ya? Con una perspectiva eudaimónica y una perspectiva hedónica, ¿ya? Eh, entonces, volviendo hacia atrás, porque siempre vamos a empezar del final, vamos a volver hacia atrás, ¿ya? Para comprender una organización, lo que plantea este modelo multidimensional. ¿Y por qué es multidimensional? Porque tiene muchas dimensiones. Tiene cultura, clima, ¿ya? Tiene también burnout, engagement, ¿ya? Tiene bienestar, ¿ya? Tiene salud, tiene liderazgo, tiene prácticas, tiene procesos, tiene muchas dimensiones. Comunicación, toma de decisión, muchos elementos. Si se fijan, es bastante complejo y completo al mismo tiempo, ¿ya? Entonces, en la perspectiva del ambiente laboral, en el ámbito del bienestar psicológico, tenemos que, piensen que este modelito va de izquierda a derecha, ¿ya? Entonces tenemos, al lado izquierdo, tenemos un gran constructo que se llama cultura organizacional, ¿ya? Que ya prontamente, si no queda claro, lo vamos a ir explicando, pero también va a estar en la diapositiva que les vamos a subir, les vamos a entregar. Entonces tenemos la cultura organizacional y la cultura organizacional es sumamente relevante porque a propósito de la perspectiva sistémica de antes les hablaba, ¿ya? La cultura organizacional es el gran paraguas de comprensión de las dinámicas internas. Es como, es como dentro de un sistema, ¿ya? Se generan pautas, procedimientos, se generan formas de operar, percepciones compartidas, ¿ya? Que hacen que ese sistema sea como es, ¿ya? La cultura organizacional viene siendo así como la personalidad de la organización, ¿ya? Es como cuando a alguien yo le pregunto, por ejemplo, yo creo que está aquí, no sé si está el profesor Luis Mancilla. ¿Cómo es el profesor? Yo le pregunto, ¿cómo eres tú, Luis Mancilla? ¿Ya? Luis Mancilla sería bueno, yo soy así, soy de esta manera, esta otra manera, ¿ya? Las organizaciones están relacionadas también con esa pregunta. ¿Cómo creen, si yo le hiciera una pregunta a las personas de una organización, ¿cómo son ustedes en el departamento de psicología? ¿Ya? Me podrían responder, aquí somos de esta manera, ¿ya?
esa dinámica que tiene una tradición histórica, un funcionamiento, ¿ya? Y según Edgar Schein, que es uno de los teóricos más importantes de cultura organizacional, plantea que estos tienen algunos elementos que pronto lo veré. Entonces tenemos la cultura organizacional, ¿ya? Y también tenemos otro concepto o constructo que es el clima organizacional. Y el clima organizacional también son las percepciones, procedimientos y normas compartidos dentro de la organización, ¿ya? Que no están relacionadas netamente a aspectos como afectivos como uno crea, ¿eh? Es como solo a la emoción. El clima organizacional está claro que no es satisfacción y son solamente emociones puras, ¿ya? El clima organizacional son procedimientos, normas, ¿ya? Y estructura de la organización y prácticas que se producen. Entonces, eh, por un lado, la cultura es más amplia, el clima organizacional es, está incluido dentro de la cultura organizacional, ¿ya? Los psicólogos evaluamos la percepción de clima organizacional a través de instrumentos, a través de evaluación, con un instrumento creado para eso, y evaluamos el clima. Entonces, tenemos que estos dos elementos de cultura y clima en este modelo son mediados por el liderazgo, por el líder, que es un, es un componente importantísimo dentro de las organizaciones. Cuando vayamos a una organización, tenemos que mirar ya las características del líder, saber cómo operan los liderazgos y ustedes tienen que poder observar eso. Ya tuvimos teoría de los grupos, ya vieron lo que era liderazgo y lo vamos a poder profundizar ahora, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos? Que el líder media estos dos elementos, ¿ya? Generando estructura y práctica organizacional, ¿ya? Entonces, hace estos cambios, digamos. Por ejemplo, tenemos un director de un colegio, que este director, que es el líder, ¿ya? Y este líder, este director de colegio, en este sistema que se llama colegio, lo que hace es, va generando, va construyendo en conjunto con sus colaboradoras, una cultura, una forma de ser. El colegio tanto es distinto al colegio, a otro colegio al lado, siendo isomórficos, pero son, que todos contribuyen a la educación de las personas en el país, pero son diferenciados, ¿ya? Y esa diferenciación que existe está vinculada a lo que Edgar Schein dice la cultura organizacional, ¿ya? Este concepto de cultura fue extrapolado de la antropología, de la sociología igual, y lo utilizan otras disciplinas, y la psicología también lo ha acuñado y lo ha incorporado. Entonces tenemos la cultura organizacional, ¿ya? Y por lo tanto este líder se preocupa de generar una cultura. Por ejemplo, un líder podría generar una cultura del bienestar dentro de su colegio. O también puede generar una cultura de la competitividad, ¿ya? O del individualismo versus el colectivismo. Entonces hay distintas formas de generar una cultura colaborativa o individualista también. Y si se fijan, de repente cuando vayan a una organización, van a ver que de repente hay distintos tipos de culturas. Y eso es sumamente importante y relevante estudiarla. Y el líder es el que se preocupa, junto con sus equipos directivos, de generar y estos procesos intersubjetivos, esta estructura, generar prácticas para hacer que, por ejemplo, hay que generar prácticas para generar una cultura colaborativa. Si el director es individualista, es difícil que instale una cultura colaborativa, ¿ya? ¿Ya? Aunque teóricamente sepa qué es o tenga intenciones, pero si él tiene conductas o prácticas poco colaborativas, es difícil, ¿ya? Y por lo tanto, y el clima, que son los contextos, los procedimientos, que las personas tengan adecuadas, que tengan sus descripciones de cargo claras, etcétera, ¿ya? ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Se va comprendiendo? Mariana, ¿se va comprendiendo? Sí, profe. Juan Aguilós Cabrera, ¿se va comprendiendo? Fernanda Toledo, ¿se va comprendiendo? Y Vale, entonces vamos, creo que vamos bien. No sé si Juan comprendió, o se está escuchando, pero esa es la idea. Entonces tenemos en un primer bloque del modelo, tenemos el ambiente laboral, ¿cierto? Y este ambiente laboral
construido desde el líder, generando una cultura organizacional y un clima que es fundamental y que es más a nivel macro, como lo decía anteriormente en el cuadro con las perspectivas, en un nivel macro, eh, va construyendo el bienestar de las personas a nivel subjetivo. Y nos vamos al bloque de al medio, donde está la subjetivo, y ahí tenemos las demandas laborales, los recursos personales y laborales, ¿ya? Entonces, ¿qué dice el modelo? Dice que en la medida que generemos, por ejemplo, una cultura y un clima que esté con equilibrio entre el bienestar y salud laboral y el desempeño laboral, eh, construido de manera adecuada, óptima, que en realidad genere una organización, un sistema que sea sano, ¿cierto? ¿Ya? Que genere entropía negativa, que genere retroalimentación, que se retroalimenta, que es homeostático, que esté vinculado con el medio, etcétera, que se preocupa por la salud de las personas, que se preocupa porque sea productiva además, ¿sí? ¿Ya? Va a ser importante, ¿ya? Entonces, este líder que está acá, si genera una cultura, como dijo delante Francisco, solamente basada en el desempeño, en la productividad, va a generar una cultura o vamos a generar un clima que va a estar basado en el individualismo, ¿ya? Ahora, si tenemos un sistema, una organización que se basa en una cultura competitiva, hipercompetitiva, solo basada en la productividad y donde las personas quedan aisladas, ¿cierto? Y sobrecargamos a la gente de trabajo, de horas, de mucho esfuerzo, de mucha demanda laboral, ¿qué vamos a generar en las personas, chiquillos? Francisco, ¿qué vamos a generar en las personas? Mm, Sería principalmente estrés, una sensación como de presión permanente. Muy bien, claro. Presión permanente, estrés, burnout. ¿Has escuchado la palabra burnout? Burnout, No, no había escuchado. ¿ya? Burnout o desgaste profesional, ¿ya? Es un queme profesional, ¿sí? Va a generar un queme. O sea, las personas, lo que ocurre con esto es que cuando hay una gran demanda de trabajo, de exigencias psicológicas, exigencias eh, laborales en sí, muchas tareas, mucho trabajo, horas sin descanso, vamos, podemos generar en las personas burnout, o un desgaste profesional importantísimo, ¿ya? ¿Sí? A esto le llamamos, desde el punto de vista de la teoría de la DRL, o las demandas de los recursos laborales, de Baker y de Merauti, como demandas laborales, ¿ya? ¿Estamos? Entonces tenemos, por un lado eso, pero al mismo tiempo, este sistema, si tenemos líderes que van comprendiendo que, ¿cómo se llama? Que generar buenos resultados también es generar bienestar en las personas, ¿sí? Estos líderes pueden generar una cultura donde podemos potenciar los recursos personales y laborales. Los recursos personales en el sentido de que vamos a generar en las personas un bienestar, apoyándolos, eh, que las personas puedan tener niveles de satisfacción, que las personas tengan descanso, que las personas se relacionen, que las personas puedan tener sus descriptores de cargo adecuados, que las personas sepan qué hacer en definitiva, que las personas que están ahí eh, tienen algunos tienen beneficios también de estar trabajando en un lugar, ¿ya? Y eso es fundamental. Y a eso también la DRL, o sea, la teoría de las demandas de recursos laborales, lo que dice es que debemos generar engagement, ¿ya? Y el engagement tiene que ver con que es al revés del burnout o desgaste profesional, es la contraposición. Nos plantea que en realidad hay que generar engagement en las personas, o sea, un nivel de satisfacción dentro de la organización que podamos decir que las personas también disfruten, que las personas disfrutan trabajando, ¿ya? Por lo tanto, ese equilibrio entre las demandas y los recursos debe estar siempre presente, ¿ya? Ahora,
¿Qué opinan ustedes, chicas, chicos? Por ejemplo, Fernanda, ¿qué opinas tú respecto a qué deberíamos potenciar dentro de en lo subjetivo, dentro de este sistema? ¿Dónde deberíamos potenciar? ¿Solo el clima, la cultura, los recursos, las demandas? ¿Dónde deberíamos potenciar para trabajar, para Yo intervenir? creo que va en las demandas y los recursos propios de las personas. O sea, como colocar límites en las demandas y ¿Ya? también que la persona pueda decir hasta qué punto puede trabajar o cuál es su límite. O sea, que ambas partes respeten sus códigos. Muy bien. ¿Y los recursos cómo los trabajarías? Sería como conociendo más al personal y qué tanto trabajo tiene o cuáles son sus responsabilidades más pesadas y ver Ujú. lo que piensa de ello y también como investigar un poco más de sus capacidades, tal vez. Muy bien, muy bien. Excelente. Disculpen, ¿eh? Muy bien, muy bien. Muy, 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 muy bien. Por ejemplo, pongamos el caso de ustedes mismos, si están estudiando, ¿cierto? Si no tienen un equilibrio entre la cantidad de trabajo que le dan estos profes abusivos de la universidad, tanto trabajo, estudio, lecturas, pruebas, qué sé yo, trabajo en un grupo, qué sé yo. Em, pero si no se potencia aquellos aspectos como los recursos, como el descanso, por ejemplo, que el descanso es un recurso importante. Tener en el departamento un espacio agradable, como estos asientos que la profesora Paulina cuando fue directora fue creando, ¿ya? Asientos adecuados, cuadros bonitos, ¿cierto? O sea, el contexto, los espacios físicos donde uno se trabaja también tienen que ver con los recursos. Son recursos físicos, ¿ya? ¿Sí? Si no tenemos buena iluminación, si no está calentita la sala, es difícil poder sentirse agradado dentro de un sistema y va generando mal clima, ¿ya? ¿Sí? Por lo tanto, el equilibrio entre estas dos, como bien tú lo dices, tiene que estar, ¿sí? Ahora, sí es importante potenciar los recursos. Cuando hay mucha demanda, cuando un sistema está muy demandado, digamos, hay mucho desgaste, es importante poder potenciar los recursos. Cuando potenciamos los recursos, lo que ocurre de manera automática y complementaria, ¿ya? Y sincrónica es que las demandas empiezan a disminuir. O sea, el efecto del burnout o el desgaste empieza a disminuir. Quizás no las demandas van a disminuir, disculpen, quizás no disminuyan, pero si aumentamos los recursos, ¿ya? Lo más seguro es que disminuyan, ¿ya? Entonces, es fundamental trabajar ahí, ¿ya? Para poder lograr bienestar y salud, ¿sí? ¿Vamos? Y lo otro que decirles es que la comunicación en este proceso y la toma de decisiones es clave, ¿ya? Entonces, a ver, para recordar un poco y meternos un poco en algunos conceptos que para nosotros, que lo había pensado, si lo explicaba hasta ahí nomás, pero como ustedes todavía no han visto clima y cultura, me parece relevante profundizar en algunas cosas para comprenderlo mejor. Una parte tenemos en cultura al lado derecho, ¿ya? Al lado derecho, en la cultura, tenemos que según Edgar Chain, tenemos tres aspectos de la cultura, ¿ya? Si ustedes se fijan acá al medio tenemos un iceberg, ¿cierto? Un iceberg, un hielo, que fue el que destruyó al Titanic. No sé si conocen al Titanic, ¿ya? El Titanic chocó con un iceberg así, y solamente vio un pedacito de hielo afuera de la superficie del agua, pero abajo tenía una tremenda mole, ¿ya? Cuando chocó, se destruyó y se hundió el Titanic, uno de los barcos más grandes de la época. Entonces, este iceberg nos da a conocer, tanto en la cultura como en el clima, lo siguiente, que a nivel superficial, ¿cierto? Chain dice que existen son los artefactos culturales. Y son aquellas cosas que están en la superficie, arriba. Son aquellas cosas que son visibles, son estructuras y procesos visibles, ¿ya? Pero que en realidad es un comportamiento que se observa, lo que uno ve, pero difícil de descifrar. Por ejemplo, ¿qué creen ustedes? Suena raro lo de artefactos culturales, pero tiene que ver justamente con artefactos en el sentido de que en realidad como es tan superficial y es tan observable que es un artefacto, ¿ya? En ese sentido lo dice.
por lo tanto, ustedes, ¿qué podrían observar? ¿Qué artefactos culturales podrían estar presentes, por ejemplo, en el departamento de psicología? ¿Alguien me puede ayudar? Daniela, por favor, ¿tú me puedes ayudar? Daniela, Juliana, ¿estás por ahí? Sí, pero honestamente como en el departamento no sé cómo verlo, quizás sí como de forma general, quizás como creencias que se comparten, No, no estamos formas hablando de de creencias, interacción. estamos hablando de artefactos. ¿Qué artefactos tú crees que podrían ser, que son relevantes dentro de, que podrían estar dentro del departamento? Que las creencias son otro aspecto que el segundo punto que plantea Garchet. Mm, Son aquellos aspectos visibles de la Quizás cultura. como la misma estructura del departamento, como las relaciones entre los docentes, entre los docentes y estudiantes, entre los propios estudiantes, ¿No te escuché cómo? como las relaciones entre los estudiantes, como el sistema de los docentes. Ya. O sea, la relación que tú ves cotidianamente, Ujú. visiblemente en el departamento de los estudiantes, ¿sí? Sí, ¿Cómo es esa relación? como, no sé, pues relación docente-estudiante, en donde el docente da clases, guía, el estudiante asiste, aprende. Ya. ¿Tú dirías que es una relación de qué tipo? ¿Formal, muy cercana, muy distante? Formal, yo creo, pero igual cercana en ciertos aspectos. Perfecto, muy bien. ¿Hay personas que tú podrías, cosas físicas que tú podrías identificar como artefactos culturales que son propios del departamento? Que tú dirías, sin esto el departamento no existe. Mm, Quizás como el trabajo que se hace. A simple vista, no, cosas, aspectos visibles, puede ser visibles, que tú ves en el departamento sin entrar no te metas ni en creencias ni en otras cosas, visibles. ¿Qué ves tú en el departamento? mm, Quizás como la cultura, como, no sé. Ya, a ver, vamos a ir dando ejemplos. Por ejemplo, ¿qué lugar para ti, qué lugar físico en el departamento para ti es significativo? Eh, Quizás la sala, ¿Cuál, cuál ¿cómo? sala? ¿Cuál sala? ¿Qué lugar físico en el departamento para ti o para los estudiantes es significativo? El boom, que es como la Ya, más. el boom. Bien, bien, por ahí vamos bien. Entonces tenemos, ese es un artefacto cultural. Ujú. Boom. Para todos, o sea, para todos los estudiantes desde que se ha creado la carrera de psicología, el boom es un centro en el cual, un lugar en el cual es significativo casi para todos los estudiantes. ¿Por qué? Porque ahí, ¿por qué será? A todos nos identifica, nos une, nos vincula, ¿cierto? Ese espacio, ¿sí? ¿Mm? Eso es un artefacto difícil de descifrar. ¿Por qué? Pero eso es lo visible, ¿cierto? Pero en el fondo lo que está más oculto detrás, debajo de eso, está dado por otros aspectos, digamos, que hay un sentido, hay una creencia, hay metas, hay aspectos, hay valores, qué sé yo, que están ahí mucho más subyacentes, más profundos. El boom corresponde a eso. Representa a lo que es la psicología, el departamento de psicología. ¿Mm? Y también hay personas visibles, también como artefactos que yo siempre he dado este ejemplo que Magdalena, la secretaria, también podríamos decir que entra dentro de esta categoría de alguien que es significativo dentro del departamento, ¿ya? Y sobre todo con los alumnos, y que genera un importante mirada, digamos, le da un valor a la cultura. Ella es parte de la cultura organizacional
sin ella, casi todas las veces los alumnos la felicitan, hay mucho cariño, hay una relación importante y ella es un ícono dentro del departamento. Eso también es importante. Eso es un artefacto cultural. ¿Vale? ¿Vamos entendiendo un poco más? Eso sería lo visible de una organización. ¿Sí? ¿Vamos? Después Chain también habla de las creencias y valores, que están un poco más abajo de la superficie, ¿ya? Y ahí estarían las metas, los valores, las aspiraciones, la ideología, las creencias. ¿Cuáles son las creencias que esta cultura tiene? El departamento de psicología, ¿cuáles son sus creencias? ¿Ya? ¿Cuáles son sus valores defendidos? ¿Cuáles serían las creencias del departamento de psicología? ¿Cuáles serían las que estarían subyacentes, aquellas creencias importantes que están ahí? ¿Cuáles creen ustedes? Francisco, ¿qué opinas tú? ¿Quién más está Mm, aquí? Ujú. Bueno, Dime. una creencia que por lo menos he visto que se evidencia en varias asignaturas puede ser el concepto de ética profesional, que los profes lo mantienen y es algo que está transversal, no importa qué asignatura sea, ya sea pregrado o posgrado. Muy bien, exactamente. La ética dentro del departamento de psicología es algo transversalizado, ¿cierto? Todo el mundo sabe que, que debemos ser éticos, que está instalado de manera, pareciera ser que todos los profesores, el departamento por distintos ámbitos lo promulga, lo transmite a toda la comunidad, a todo el sistema. ¿Ya? Por lo tanto, sí, pues la ética dentro del departamento de psicología es importante. Por lo tanto, entra dentro de creencias y valores. Muy bien. Y después hay otro aspecto, un tercer aspecto que tiene que ver con los supuestos básicos subyacentes, pero que son las mismas creencias y valores, pero en un nivel más inconsciente todavía, ¿ya? Mucho más profundo, más inconsciente, dados por sentado que son difíciles a veces de descubrir. Que si tú le preguntas a la gente de la cultura, de repente ni siquiera ellos mismos lo saben, ¿ya? Suena raro lo que estoy diciendo, pero esto es como pensar en el ámbito individual nuestro, que tenemos procesos internos nuestros que desconocemos, ¿ya? Que otros ven, pero nosotros no lo conocemos, que son procesos más profundos, ¿ya? Pero que todavía no aparecen. Otros muchas veces sí lo ven también, ¿ya? Desde fuera sí ven cómo somos y nos pueden describir, pero nosotros no logramos, en sí mismos no logramos verlos, ¿ya? Y eso es sumamente interesante, ¿ya? Entonces, y esos están mucho más abajo. Ahora, estos supuestos básicos subyacentes no son menores porque son aquellos que muchas veces movilizan a la organización y van generando la forma de ser, la personalidad, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo podría decir que en el departamento de psicología hay aspectos importantes como ser disciplinado, el valor de la disciplina, la rigurosidad, es un aspecto, unos valores importantísimos que están debajo, ¿ya? Eh, y que muchas veces no se hablan mucho, pero están ahí, ¿ya? Eso es importante. Y en el plano del clima, bueno, aquí tenemos aspectos importantes. También tenemos aspectos visibles, ¿ya? Del clima, ¿cierto? Por ejemplo, ¿qué podríamos ver cotidianamente en el departamento de psicología? ¿Ya? Pareciera ser, como ya les dije también, a nivel físico vemos elementos de clima, que hay espacios agradables, limpios, ¿ya? Tenemos un lugar, un patio hacia afuera, con sillas, mesas, tenemos espacios que se han ido generando propios de esa identidad, ¿ya? Y después tenemos los mismos elementos hacia abajo del clima, que están dados también por aspectos mucho más em, más inconsciente, más subterráneo del clima, que ya tiene que ver con las relaciones, ¿ya? Cómo un subsistema se relaciona con otro, si ese tipo de relación está dada está bien dada, digamos, hay un trato afable, hay disposición al trabajo, ¿ya? No hay resistencias, ¿ya? Eso es importante tenerlo ahí. Y los procedimientos, muchas veces también puede ser que en ese plano es que los procedimientos no están muy claros, y como no están tan claros, tenemos problemas a nivel de clima, a nivel más visible, ¿ya? ¿Sí? Quizás de repente a nivel visible tenemos que no nos saludamos, o ustedes como alumnos ven que los profesores quizás no se saluden, puede ocurrir eso también, pero, pero
o cosas que no ven. Ustedes no saben aspectos ocultos del clima que están mucho más abajo, pero que no lo pueden ver a nivel visible, ¿ya? Quizás nos saludamos, somos afables, pero quizás pueden haber aspectos que no se han comentado o no se han dicho. Eso ocurre con la cultura y el clima en las organizaciones y es sumamente relevante poder descubrirla. No es fácil, pero para eso los psicólogos tenemos que observar y mirar, ¿ya? Y en el caso del clima lo hacemos a través de cuestionarios, ¿ya? Evaluamos a través de cuestionarios y observaciones a nivel cualitativo y cuantitativo, y al nivel de cultura también lo podemos hacer a través de cuestionarios, pero por sobre todo a través de aspectos cualitativos, ¿ya? ¿Estamos? ¿Bien? Javier, Javier, Dígame. ¿Mm? para considerar, a las 11 comienza el horario protegido Perfecto. de la carrera. Ya estamos, entonces estamos listos con elementos de cultura. ¿Qué hora es? Faltan 5 minutitos. Perfecto. Estamos ahí. Yo creo el modelo entonces, para terminar y dejarlo bien, tenemos estos dos elementos importantes de cultura y clima que queríamos dejar claros, ¿ya? Cómo afectan, porque son menos conocidos, o cómo afectan en aspectos que tienen que ver con los ámbitos subjetivos, ¿ya? Y que después profundizaremos con más claridad en los aspectos de la demanda y los recursos personales que tienen que ver con burnout y el engagement. Eso lo profundizaremos más adelante en la próxima clase. Así que lo vamos a dejar hasta acá, ¿ya? Y esperemos que el modelo se haya entendido, junto también con la mirada sistémica, ¿ya? Eso, no sé si hay consulta en estos 5 minutos que quedan para que vayamos cerrando. En mi caso no es una consulta, es solamente una pequeña petición, profesor, ¿Sí? que también el PPT lo puede enviar al programa PIA para que lo traduzcan para mí, por favor. Perfecto. Vale, Eso. ni un problema. Sí, sí, ni un problema. ¿Alguna duda más? ¿Alguna pregunta? Bueno, lo vamos a dejar hasta acá. Un gusto, nos estamos viendo. Muchas gracias. Chao, chicas, chicos. Nos vemos. Gracias, chao. Chao, que estés No, bien. profe, gracias. Chao, de nada.